Hola. Hago un resumen sobre las tensiones compositivas. Tenemos dos tipos de tensiones principales, que es la composición visual y la composición emocional. ¿Sí? Ambas nos generan tensiones y va a ser lo más importante en nuestra obra. La composición visual, como hemos visto en las clases anteriores, la logramos de diversas maneras, ¿no? Aquí señalo las más importantes. La primera sería entre el espacio positivo y el espacio negativo, entre el punto áureo y el punto áureo opuesto, entre una composición grupal y el individuo, y entre el lado pasivo y el lado activo. ¿Sí? Me refiero a esto cuando teníamos, por ejemplo, que estaban en una línea las cabezas y estaban en un zigzag la base de los pies. Entonces tenemos lado pasivo, ¿sí? Cuando es lineal, lado activo, cuando es zigzagueante, lado pasivo, lado activo, y vimos varias formas de peso visual. Entre esas formas vimos peso visual por tamaño, peso visual por señalamiento, peso visual por densidad ontológica, por estructura molecular, peso visual por posición, peso visual por espacio negativo, etc. Vimos una serie de pesos visuales, ¿sí? Y este peso visual llama más la atención, ¿sí? Entonces, esta sería la composición visual, lo referente a la composición visual que vimos en las dos clases anteriores. Y hoy empezamos a ver la composición emocional. La composición emocional básicamente se logra de tres maneras: a través de la expresión, en la forma, a través del color y a través de la toma. ¿Sí? En este caso nos vamos a enfocar en la toma. Dedicaremos algunas clases tanto para la expresión como para el color. Composición visual. Vamos a entrar con las emociones esta vez. Les mandaré también una lista de cada una de las emociones. ¿Sí? Por el momento, bueno, este se llamaría recto horizontal. Nos produce una sensación de pasividad, de neutralidad, de paz, de tranquilidad, ¿no? Vemos la tendencia hacia la horizontalidad, ¿sí? Las montañas, ¿sí? Esta pradera, la margen del río, ¿no? Esa tendencia a la horizontalidad son las emociones que nos produce. ¿Sí? Esta sería panorámico, ¿sí? Es decir, el personaje, como les decía, aparece muy pequeño y la circunstancia domina casi toda la escena. Les decía que no solamente tiene una función decorativa o solamente para ubicarnos en dónde se desarrolla la escena, sino también tiene una fuerte carga emocional. La siguiente sería de detalle. El detalle puede a veces ser más explícito de lo que está sucediendo que una toma completa, ¿no? En este caso está centrada la atención en las botas, ¿sí? Podemos deducir muchas cosas. Es una pelea, ¿no? Ellos son los soldados. Notamos aquí la cantidad de tiros. Sabemos que estamos disparando por la cantidad de casquillos que caen sobre el suelo. Es decir, los casquillos pueden ser más explícitos que las armas. Esta cantidad de casquillos me produce esa sensación de ráfagas de una manera más afortunada que esta metralleta, ¿no? Entonces el detalle se suele a veces cambiar por la escena completa porque me da más información que lo que sería una escena total. Este primerísimo plano, el primerísimo plano crea dos emociones. Una puede ser intimidad o bien puede ser intimidación, ¿no? Hemos tenido experiencias de ambas. Intimidad, ¿no? Cuando nos acercamos
sentimos esa sensación de bienestar, ¿no? Porque alguien está muy cerca de nosotros, alguien querido, o a la vez intimidación cuando la persona no nos agrada, ¿no? A veces podemos llegar a sentir esa cercanía y la sentimos como una cercanía desagradable, ¿no? La sentimos como una cercanía invasiva, intimidatoria, agresiva. ¿Sí? Esta sería plano inclinado, tiene un sentido completamente distinto del plano recto horizontal. En este caso las sensaciones de dinamismo. Voy a regresar a algunas escenas para que se vea, ¿no? Mientras que esto es tranquilidad, paz, pasividad, neutralidad. Las emociones que nos producen esta es de velocidad, de dinamismo, de tensión, de peligro, de velocidad. ¿Sí? Hay algo muy importante, es que si yo quiero producir una emoción, esa emoción tiene que ser afín con la escena, con la toma que manejo, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo el plano recto horizontal y quiero producir la sensación de dinamismo, de peligro, de velocidad, ¿sí? Va a ser desafortunada, la vamos a sentir rara, algo no va a funcionar, ¿sí? Porque se produce una contradicción, es decir, la toma me está produciendo ciertas emociones y los personajes me producen otras. Entonces, la emoción tiene que tener cierta coherencia, ¿sí? Lo que yo quiero transmitir debe de estar de una manera coherente con la toma que he utilizado. Obviamente, todas las reglas son... se vale romperlas. Todas las reglas se vale romperlas. Entonces, una vez que las conoces, puedes manejarlas de una manera muy creativa. Hay una película, me estoy tratando de acordar su nombre, ¿no? Donde salen persecuciones. Entonces los personajes utilizan intencionalmente el plano recto horizontal y van huyendo los personajes, van corriendo y se ven de una manera muy cómica. Se ven cómicos porque no corresponde la toma con la escena. Desde luego, ¿no? Una vez que conoces las reglas, puedes romperlas y obtener resultados interesantes, ¿sí? Bueno, se llama contrapicado, la toma. Las emociones que nos producen son de importancia, de poder, de dominación, nos induce temor, ¿sí? Sentimos que nosotros estamos postrados en el suelo y este personaje, ¿no?, ha puesto su espada en nuestro cuello, ¿no? El espectador se convierte en el personaje amenazado, en el personaje vulnerable, ¿sí? Funciona muy bien este tipo de escenas si queremos transmitir esas emociones. El picado es el contrario de este. En las sensaciones de pequeñez, de indefensión, de vulnerabilidad, ¿sí? Vemos, ambos personajes se encuentran armados, ¿sí? Pero este personaje lo percibimos muy vulnerable, sentimos que le va a caer encima un tigre o un vietnamita, o no sé qué, ¿no? Pero lo sentimos que lo están acechando y que están a punto de caerle encima, ¿no? Mientras que esta emoción es la contraria, él tiene el dominio, ¿sí? Él tiene el control de los acontecimientos, mientras que acá sentimos ese sentimiento de indefensión. Centrado, yo les doy una recomendación a mis alumnos, si es que eviten este tipo de tomas, ¿sí? Evítenlas, sin embargo, hay ciertas emociones que queremos transmitir que funcionan muy bien, ¿no? Centrado nos da la sensación de un poder sobrenatural, de estabilidad, de protagonismo, ¿sí?
Normalmente, si no queremos transmitir esta sensación de algo sagrado, va a ser muy desafortunada, nos va a parecer una composición aburrida, demasiado equilibrada, ¿sí? Cuando no se encuentra justificada simbólicamente, ¿no? El centro va a ser el lugar para lo sagrado o para lo sobrenatural, y esto por una razón, ¿sí? Parménides, un filósofo presocrático, definió el ser, ¿no? Al ser se refería a Dios, ¿no? Cuando hablaban de ser los primeros filósofos es porque evitaban deliberadamente la palabra Dios, porque Dios va perdiendo connotaciones, ¿no? Se va corrompiendo la palabra, ¿no? Con el uso frecuente, ¿no? Por el uso de la religión. Entonces estos primeros filósofos, cuando hablaban del ser, en realidad se estaban refiriendo a Dios. Era otra manera de llamarlo, ¿no? Ya les había dicho que ontos significa ser, ¿sí? Y el que tiene la mayor cantidad de ser es precisamente Dios, ¿no? Por su carácter sagrado. Bueno, entonces, Parménides, cuando da los atributos del ser, dice, entre muchas cosas, que el ser es inmóvil. ¿Y por qué es inmóvil? Porque él está en todos lados. Entonces no necesita desplazarme. Yo, que tengo un ser limitado, ¿sí? Necesito desplazarme porque estoy aquí, pero no estoy allá. Entonces me desplazo. En cambio, el ser no necesita desplazarse porque está en todos lados, ¿sí? De modo que los bizantinos, cuando lo representaron, ¿sí? Lo representaron igual que los egipcios, de una manera afortunada, ¿no? De una manera inmóvil, centrada, ¿no? De frente. Los bizantinos, ¿sí? Lo representaban de esta manera porque él no necesitaba moverse, ¿sí? Él tenía el control sobre todo, ¿no? Vemos que esta imagen hierática, hiero significa sagrado. Bueno, esta imagen hierática, esta imagen sagrada, ¿no? De un dios nórdico, lo percibimos con mucha fuerza, ¿no? Podemos trazar el eje de simetría. Lo que tenemos del lado izquierdo lo tenemos a la vez del lado derecho, un brazo y un brazo, una voluta, otra voluta, ¿no? Las alas, ambos lados del casco, etcétera, ¿no? Es muy simétrica, tiene unas pequeñas anomalías, como es este caso, este ropaje que cae de manera diagonal, ¿no? Se convierte en una anomalía. Los rayos se encuentran 3 de un lado, 3 del otro, la nube centrada, ¿sí? Y sin embargo vemos que funciona muy bien porque lo hierático, el lugar primordial para ello es el centro. Esta imagen cenital, bueno, transmite muy bien la sensación de altura, induce la sensación de vértigo, nos hace sentirnos vulnerables, ¿no? Nos hace sentirnos que podemos caer. Es muy parecida a esta, que es la contracenital. Repito, cenital, contracenital, ¿no? En esta también sentimos una sensación de vulnerabilidad. Nos sentimos en esta escena casi como hormigos. Ha bajado tanto, ha descendido tanto la toma, que nos sentimos muy pequeños y los objetos nos parecen enormes. La catedral nos parece enorme, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando éramos muy pequeños, cuando éramos niños, era muy frecuente la sensación de vulnerabilidad. Yo entraba, me acuerdo, a las iglesias, ¿no? Y esas paredes, esos techos tan altos, ¿no? Me producían esa sensación de vértigo, me sentía muy incómodo. Dentro de las iglesias sentía que me podía caer el candelero encima, ¿no? Ya con la adultez, desde luego, la sensación de vértigo es menos frecuente, ¿sí? Pero nos inducen emociones muy parecidas, ¿no? Tanto aquí porque podemos caer, tanto aquí por la pequeñez, ¿sí? En los dos sentimos una sensación de vulnerabilidad. Esta toma se llama ahogado.
ahogado es porque tenemos dos objetos que nos impiden la salida, ¿no? En este caso, aquí se centra la atención, ¿sí? Es, el personaje está atrapado, se podría decir que está enjaulado, está acorralado por estos espacios tan dominantes, ¿sí? Oscuros. Notamos aquí un objeto amenazador, en este caso una pistola, ¿sí? Y es la sensación de cuando nos cortan la salida, queremos irnos y no podemos, ¿sí? Tenemos la salida cortada, no hay manera de escapar, por eso se llama ahogado. Esta toma se llama acercamiento, ¿sí? Las emociones que nos producen son intimidación, es decir, el personaje es tan grande que no cabe en la escena, ha sido necesario cortarlo, ¿no? Nos da la sensación que ha tenido que agacharse para pasar por la puerta y así en la escena queda cortado, ¿sí? Es demasiado grande, nos produce intimidación, terror por su tamaño. Sería el contrario de esta, que sería alejamiento. Aquí la sensación también es de vulnerabilidad, de desamparo, de soledad. Es decir, el personaje ha sido puesto muy pequeño, ¿sí? Porque la sentimos, en este caso a mí me produce la sensación de una madre que ha quedado sola, ¿no? Con su hijo pequeña, ¿no? En esa sensación vulnerable, sin un sostén. La pequeñez, es decir, se tiene que enfrentar a un mundo que la supera en mucho. Esta se llama toma pop, P-O-V, pop. Las letras son una abreviación del inglés, ¿no? Point of view. ¿Sí? En este caso, la toma está hecha desde el punto de vista del espectador. Lo que nos produce es empatía, es decir, tratamos de ponernos en los zapatos del espectador, o mejor dicho, verlo todo desde las pupilas del espectador, ¿no? Cada quien ocupa en el espacio un punto de vista irrepetible, donde está mi pupila, no hay otra, ¿no? Pero cuando somos tan empáticos, es como si viéramos las cosas, el mundo, desde la vista, desde el punto de vista, ¿no? De la otra persona, ¿sí? Eso sería la empatía. En este caso, la mano del personaje se ha convertido a la vez como mi mano, ¿no? Llega la policía a arrestarlo y me produce la sensación de que yo voy a ser arrestado, ¿no? Entonces me pongo qué es lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? El personaje. Bueno, esto es rostro cortado. Rostro cortado nos produce misterio, ¿sí? Hay un principio que dice que tomas raras producen emociones raras, incertidumbre, anonimato también, ¿no? En este caso sentimos que es un capo de la mafia, hay un maletín que suponemos aquí con dinero, ¿no? Este capo de la mafia, no le vemos el rostro, permanece en el anonimato, y ese anonimato lo hace tal vez más temible. Como les decía, los objetos que se ocultan desatan fácilmente la imaginación, nos entregan al poder de la imaginación. Entonces este capo, al no conocerlos, también se vuelve peligroso, no sabemos quién puede ser, ¿no? Y hay algo muy interesante, ¿no? Recuerdo ahora la caricatura de Snoopy, en donde solo se veían los rostros de los niños, los adultos aparecían siempre con el rostro cortado. Veíamos a la maestra, veíamos a la mamá, veíamos las piernas, los vestidos, pero nunca les veíamos el rostro. Entonces ese anonimato convenía, ¿no? Para decir que era un mundo alejado, no era el mundo alejado. Los niños, hasta la voz aparecía distorsionada, ¿no? Entonces el mundo de los niños era
era un mundo cerrado, ¿no? Era un mundo, el mundo de los adultos, el niño no tenía acceso a ellos, ¿no? Hay una escena en una película, la de Bastardo sin Gloria, en donde uno de los personajes, es una chica, no me acuerdo el nombre de ella, bueno, esta chica se encuentra sentada y de pronto llega el tipo que asesinó a su familia, ¿no? Ella alcanzó a escapar, entonces llega el tipo y en ese momento la atención se fija solo en el rostro de las chicas y los rostros de todos los nazis que están atrás, ¿no? Ella está en una cena, va a proyectar la película, una película para los nazis. Ella está en la escena y en ese momento cuando entra este tipo, ¿no? Que mató a su familia, se centra la cámara en ella y los rostros de todos aparecen cortados, ¿sí? Quiere por una parte el director, ¿no? En este caso Tarantino, centrar en las emociones de la chica y esto los hace temibles, ¿sí? Porque nos entrega, como les decía, al poder de la imaginación. Repito, tomas raras producen emociones raras, ¿no? Este tipo de tomas no comunes producen incomodidad, ¿no? Entonces, a la hora de que corta a los nazis, que les recorta las caras, también las emociones son extrañas. Sentimos como esa emoción incómoda que está pasando la chica, ¿no? Por medio de este artificio. Bueno, toma baja. Aquí la cámara ha descendido al suelo, ¿sí? Entonces se produce algo muy interesante. Al bajarse la toma, los personajes aparecen de distinta altura, ¿sí? Este personaje queda fuera de la escena, solamente vemos las piernas, pero hay una sensación de jerarquía, de tensión entre los personajes, ¿sí? Tensión de lo grande a lo pequeño. Adivinamos que este personaje es el jefe de ellos son subalternos, ellos están a las órdenes de él, ¿no? Ha ayudado a jerarquizar esa escena. Recuerdo ahora en los Cristos bizantinos también que aparecía un Cristo enorme, ¿sí? Y la Virgen más pequeña que el Cristo, los otros santos más pequeños que la Virgen, ¿no? San Juan más pequeño que la Virgen y así sucesivamente, ¿no? Longinos, el soldado romano que atravesó a Cristo con su lanza, ¿no? Mucho más pequeño y así. Pilatos, muy pequeño, ¿no? En estas pinturas bizantinas había una jerarquía. Cristo era el más grande, por lo mismo que era el más sublime, porque era el que tenía más ser, ¿no? Y dependiendo de esa jerarquía del ser iban descendiendo, ¿no? De la misma manera que aquí, ¿sí? Aparece esa jerarquía, salvo que en las pinturas bizantinas percibimos el artificio antinatural y en al descender la cámara se percibe como una escena muy natural. Vamos a terminar con 4 escenas de sombras. Las sombras al igual que el espacio negativo, tienen una función muy activa, ¿sí? Normalmente a veces los alumnos se enfocan demasiado en las formas positivas, ¿sí? Olvidando los espacios negativos que son tan importantes. Recordemos que la música no solamente se hace con notas, con sonidos, sino también se hace con silencios. Si no hay silencios, no hay música, ¿sí? Entonces los silencios importan mucho. Igual en la pintura, los silencios, que es el espacio negativo, son tan importantes como los espacios positivos, ¿no? Me regreso. Vean ustedes, el espacio negativo alrededor quiere la atención que quede aquí, ¿no? Muestra su identificación de policía. El rostro queda en las sombras, no nos interesa el rostro, ¿sí? Del policía, ¿no? Nos interesa esta parte. Entonces los espacios negativos son muy muy importantes, ¿sí? Y así de importantes como son los espacios negativos son obviamente las sombras. Vean ustedes que estas escenas tan efectivas, tan agradables, ¿no? Están hechos básicamente con 4 tonos, ¿no? Que es el claro, el medio claro, que sería aquí,
el medio oscuro y el oscuro. Obviamente son los 4 tonos que habíamos visto: claro, muy claro, medio oscuro y oscuro. Bueno, entonces no necesitamos más que esos 4 tonos para crear emociones poderosas, ¿sí? Y las sombras, las partes muy oscuras, nos producen emociones, tienen mucho poder. Fundamentalmente podemos manejar las sombras de 4 maneras. Las sombras no están nada más ahí para darle un mayor relieve a los objetos, un mayor relieve visual, sino que las sombras también son productoras de emociones, ¿no? Son 4. Tenemos primero un tipo de sombra que oculta al personaje, otra que duplica al personaje, otra que revela al personaje y otra que amplifica al personaje. ¿Las explico? ¿Sí? De una en una. Primero, sombras que ocultan al personaje. Las sombras han sido asociadas tradicionalmente con la maldad, ¿sí? Está llena la literatura de referencias como esa, ¿no? Pensemos en Drácula, ¿no? Que se mueve entre sombras. Pensemos en el Evangelio de San Juan, ¿no? Que dice la luz vino al mundo, ¿no? Pero no la recibieron porque preferían vivir entre sombras, bueno, etcétera, ¿no? Está llena la literatura de estas referencias, la asociación a la maldad con la oscuridad, ¿sí? Entonces, el manejar este tipo de sombras, ¿no? Nos está produciendo la emoción de que hay algo malvado en los personajes, ¿no? Hay algo siniestro, hay algo que mantiene oculto, ¿no? Que no se da a conocer, mientras que la luz nos da la sensación opuesta, ¿no? Donde no hay nada que esconder, ¿no? Entra la luz. Hay veces que paso por las calles y veo ventanas, ¿no? Con cartones y realmente, bueno, me produce una sensación de que hay adentro de esta casa, ¿no? Estarán secuestrando a alguien, estarán torturando, ¿no? Porque han tapado las ventanas con cartones, porque no quieren que se vea adentro. Y a veces que voy por pueblos y veo que hay casas que tienen una reja a la entrada y permanece, se ve el pasillo, ¿no? O zaguán, como le decían antes, y luego se alcanza a ver el patio, se ven las habitaciones, y me da la sensación como de esas conciencias limpias que no tienen nada que ocultar, ¿no? De la misma manera en la escena, ¿no? Las sombras ocultan demasiado y percibimos que hay algo malvado, ¿no? Esa maldad que se mueve entre sombras. Aquí se duplica al personaje, es decir, el personaje tiene una buena lectura, es un hombre y se prolonga, ¿no? En una sombra, se repite en una sombra, ¿no? Y al repetirlo se enfatiza. La repetición crea un énfasis, ¿sí? Crea un énfasis, entonces se enfatiza al personaje a través de la repetición. Yo digo algo y suelo decir, a veces mis alumnos bromean un poco, ¿no? Porque suelo decir mucho la frase de repito por pedagogía. Entonces, cuando repito la cosa es que quiero dar ese énfasis, quiero decir esto es importante. O sea, se lo repito porque pongan atención en esto, ¿no? Mientras que lo otro que suelo decirse, bueno, hay un principio que dice que solamente retenemos el 20% de lo que escuchamos o que leemos o que vemos, ¿no? Solamente el 20%, es decir, tendemos a desechar ese 80%. El cerebro actúa con un criterio de economía, ¿no? Entonces, cuando yo repito casi todo, ¿no? Doy una explicación y a veces me doy cuenta que lo que dije muchas cosas estaban pensando, ¿no? Es natural, ¿no? Yo como maestro no me sorprende eso, ¿no? Entonces me están escuchando, pero a la vez están pensando de, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer con tal materia? La maestra esto me dejó. Y me están medio escuchando, pero no tienen la atención completamente, ¿sí? Puesta en lo que yo estoy diciendo. Entonces, por eso es a veces la insistencia, repito, por pedagogía. Bueno,
creo un énfasis con la repetición, ¿sí? De la misma manera que aquí hago un énfasis al repetirlo, ¿sí? Pensemos ahora, ¿por qué no?, en lo que significan, por ejemplo, los penachos, ¿sí? Todos los hombres somos más o menos iguales, ¿no? Por lo menos tenemos la misma dignidad, ¿sí? Todos somos imperfectos, todos los hombres, pero hay ciertos hombres que tienen un penacho. ¿Y qué es un penacho? Es como un acento, es como si le pusieras un acento, es decir, él es el jefe de la tribu, ¿no? Pensemos en todos los sombreros, ¿sí?, que dan ese tipo de distinción. Pensemos en las gorras militares, ¿no? Pensemos en un obispo, ¿por qué usa una mitra? Porque es un énfasis, ¿sí? Es un énfasis que se pone para distinguirlo de los demás clérigos, ¿no? Entonces es interesante esos énfasis. En este caso actúa como un acento la sombra, ¿sí? Pone un énfasis. La siguiente, ¿sí?, sombra que revela la figura, ¿sí? Vemos una figura desde un punto de vista tal que no la reconocemos, queda abstracta y la sombra nos lo revela, ¿sí? Todas las cosas están veladas por la distracción, y el arte, la función que tiene es revelarlas, ¿no? Vivimos en un mundo literalmente maravilloso, pero la distracción nos vela la maravilla, ¿no? Nos levantamos cada día, actuamos de una manera mecánica, ¿no? Nos tomamos un café, vamos en el camión pensando en otras cosas, ¿no? Y no notamos lo maravilloso, y de pronto llegas y abres un libro, empiezas a ver una poesía, y esa poesía te revela la maravilla en el que vives, ¿sí? En el milagro, ¿no?, de vivir, ¿sí? La poesía te revela eso. El arte es revelador, ¿sí?, porque revela lo que ya está ahí, pero no percibimos, ¿sí? En este caso actúa de esta manera, ¿no? Aparece un objeto de una manera abstracta, no con una buena lectura, y lo revela a través de la sombra. Finalmente tenemos la sombra que amplifica a la figura. La figura tiene una buena lectura, ¿sí?, pero se ve pequeña, y esta amplificación se convierte como en una bocina, ¿sí?, de la figura. Y a la hora de amplificar, también las emociones se amplifican, ¿sí? Las emociones tienen bocinas. Pensemos que hay alguien que no nos cae bien, y bueno, convivimos con él. Seguramente nosotros tampoco le caemos bien, y podemos convivir relativamente en paz, siempre y cuando que no exterioricemos nuestras emociones. Si las exteriorizamos, las emociones se amplifican. Entonces esas emociones de desagrado que nos produce la otra persona, ¿sí?, se amplifican, y es como si sentimos que se duplicara o triplicaran las emociones, ¿sí?, hacia esa persona, ¿no? Entonces lo prudente es quedarse a veces callado, ¿no? Puede ser a veces en el odio, o puede ser también en el amor, ¿no? Una vez que podemos amar a una persona en silencio, ¿sí?, y las emociones están en calma, pero una vez que se amplifican, ¿sí?, pueden a veces convertirse en líos, porque cuando nosotros declaramos el amor, ¿sí?, se amplifican las emociones, y a veces es más difícil el control de ellas. Bueno, como les decía, esto tiene esta función, ¿sí? ¿Sí? Aparece esta figura pequeña, queda amplificada por la sombra, y la emoción se amplifica. Hay una escena que a mí me gusta de una película de Drácula. Entonces Drácula ha recibido a su invitado en el castillo,
¿no? Creo que están en la cena, ya hace mucho tiempo que vi la película, y aparece en la pared la, la sombra de Drácula, ¿sí? Nos produce una sensación de terror, ¿no? Porque se ha amplificado esa figura aparentemente vulnerable, ¿no? De un anciano, ¿no? Que da la sensación por su edad de indefensión. Al quedar amplificada, nos da una sensación de miedo, ¿sí? Nos parece muy amenazador, ¿sí? Las emociones se amplifica el terror, ¿sí? Ya después la emoción, eso no me gustó tanto porque él hace otras cosas y la sombra se disocia, empieza a hacer otras, ¿sí? No veía necesidad de eso, a mí me parecía que ya con esa imagen amplificada ya era muy interesante, pero en fin, ¿no? Bueno, con esto terminamos las emociones, composición emocional. Bueno, para la tarea sexta vamos a poner cada composición con su nombre y describir las emociones que produce. Son muchas emociones. Recuerden, por ejemplo, en la primera que era una toma horizontal, ¿no? Que producía una sensación de pasividad, de calma, de equilibrio, de tranquilidad, de armonía, etc. Entonces cada emoción, cada composición va a ir descrita con la serie de emociones que produce. Muchas gracias, hasta el próximo video.